Hola, hola a todos amigos, realmente paso por acá a contarles una historia muy importante y un anuncio también. Llevo bastante tiempo sin publicar videos, realmente lo último que les publiqué es donde les estoy ofreciendo mi curso de trading totalmente gratis, pero realmente que esto lo grabé hace tiempo. Durante este tiempo me he dado cuenta de que realmente me encanta mi estilo de vida un poco más tranquilo y un poco más privado. Y es por eso que dejé de grabar videos, me di cuenta de que realmente mi creatividad se acabó y mi conocimiento para empezar a compartir, grabar videos, editar, subir a YouTube. Y todo esto me estaba robando mi tiempo y mi tranquilidad. Entonces es por eso que he decidido contarles el día de hoy una noticia muy importante. Ayer me senté a tomar un café con una amiga y ella realmente me contó de su nuevo sueño. Tiene un nuevo sueño de crear un canal, también tiene los mismos conocimientos muy parecidos a los míos. Nuestros mentores prácticamente que fueron los mismos, leímos los mismos libros y nuestras metodologías y maneras de comerciar prácticamente que son muy similares, si no es decir, las mismas. Entonces, en ese momento, cuando estábamos tomándonos el café, se me iluminó y dije, ¿por qué no pasarle el canal a una amiga que tiene tanto conocimiento? Entonces, así es. El día de hoy les estoy contando de que le he decidido pasar el canal a mi amiga, que también tiene muy buenos conocimientos. Y saben que lo más gracioso y las coincidencias de la vida es que ella también se llama Carolina. Así que nada, ella los va a estar acompañando en todo este proceso de comercio, de aprendizaje y muchísimo más de lo que ustedes esperan. Así que nada, denle una buena bienvenida y nos estaremos hablando, por supuesto, que en un futuro. Adiós. Hola, me llamo Carolina y estoy muy feliz de darles la bienvenida a todos a este canal de YouTube. Hola, me llamo Carolina. Lo sé, lo sé. Sé que estarán muy sorprendidos de que otra Carolina esté grabando videos para el canal de su Carolina, a quienes todos ustedes tanto aman ver. Pero hay muy buenas razones para ello y ahora se las voy a contar. Y es que yo conocí a Carolina hace ya muchos años cuando estábamos todavía en la escuela secundaria. Ambas proveníamos pues de familias numerosas y humildes, por lo que desde la escuela entendíamos que todos nuestros resultados dependían solo de nosotras. Así, durante los estudios pues conectamos muy rápido, ya que a ambas nos apasionaba la economía. Ya desde entonces comprendíamos que nada se consigue fácilmente y que para lograr los mejores resultados en la vida, pues es fundamental entender muy bien el mundo de las finanzas. Así, Carolina siempre se interesó por los aspectos prácticos de las finanzas, mientras que yo por mi parte pues me inclinaba más hacia el lado teórico del mundo financiero. A menudo nos sentábamos juntas y hablábamos sobre las tendencias actuales del mercado, hacíamos proyectos y pues nos apoyábamos mutuamente. Esto creó entre nosotras una amistad sólida que siguió desarrollándose incluso después de terminar los estudios. Después de graduarnos, nuestros caminos se separaron. Carolina se adentró en el mundo del trading y yo comencé a trabajar en un banco. Y a pesar de tener rumbos profesionales distintos, manteníamos el contacto. Y de vez en cuando pues nos veíamos para hablar sobre los cambios en los mercados y las noticias financieras. Sin embargo, como es natural, con el pasar de los años, nuestra comunicación se volvió cada vez menos frecuente. Con el tiempo, Carolina empezó a estudiar el trading de manera mucho más profunda y probó diferentes estrategias y poco a poco fue logrando muy buenos resultados. Yo escuchaba sobre sus logros y debo admitir que sentía incluso un poco de envidia por su determinación y entusiasmo. Al mismo tiempo, aunque yo por mi parte tenía muy buenos conocimientos en inversiones y mercados financieros, durante mucho tiempo pues dudé de mí misma y tuve miedo a empezar a operar con dinero real. Y aunque estudiaba activamente el trading y leía libros, veía cursos, siempre posponía la operativa real. Pensaba que me faltaba experiencia y la verdad temía perder dinero, por lo que preferí quedarme solamente en la parte teórica
y no arriesgar. Así pues pasaron muchos años y un día por casualidad encontré el canal de YouTube de Carolina mientras buscaba información sobre el trading. Decidí ver todos sus videos y ella hablaba de sus éxitos y también de sus fracasos en el mercado. Compartía sus conclusiones y sus estrategias y sentí que su contenido podía darme un nuevo impulso y que su enfoque del trading era realmente útil e inspirador. Así pues, inspirada por todos sus videos, volví a sumergirme en un estudio aún más profundo del trading y comencé a aplicar todas las estrategias de las que ella hablaba. Al cabo de un tiempo, por supuesto, tuve que escribirle a Carolina y nos reunimos en persona y empezamos a hablar pues sobre todas nuestras vidas y la experiencia acumulada en el tiempo en el que no nos habíamos visto. Sentí que su apoyo realmente me ayudaba a superar mis miedos y avanzar en el trading. Así, mes a mes, empecé a batir nuevos récords de ingresos y prácticamente desapareció el miedo a operar con dinero real. Mientras tanto, ella seguía llevando a cabo su canal de YouTube, pues compartiendo su experiencia, sus estrategias, y yo la apoyaba sinceramente porque para mí Carolina siempre ha sido y sigue siendo una gran fuente de motivación. Pero con el tiempo ella me confesó que comenzó a sentir que su propia motivación se estaba apagando, que los suscriptores del canal dejaron de crecer, que las visualizaciones se estabilizaron y ella empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir con el canal. Así, Carolina me propuso hacerme cargo de su canal. Me dijo que aunque ella había perdido la motivación para seguir llevándolo, creía que con mis conocimientos y una mirada fresca el canal podía recuperar el interés y la energía. Y aunque me sorprendió mucho su propuesta, ya que aunque tenía experiencia en el ámbito financiero, nunca antes había creado contenido y dudaba un poco de si sería capaz de hacerlo. Pero reflexioné durante mucho tiempo sobre su propuesta porque todavía sentía cierta inseguridad. Sin embargo, el apoyo de Carolina, su confianza en mí y la inspiración que recibía de su canal me ayudaron a superar mis miedos. Y así decidí asumir la responsabilidad del canal, no solo para ayudarla a ella, sino también para compartir mi propia experiencia con quienes, así como yo en su momento, miran este canal y sueñan con empezar a ganar dinero en el trading. Así, finalmente me decidí y ahora estás viendo este video en YouTube, pues te pido que de corazón me apoyes con likes y comentarios para saber que todo este esfuerzo vale la pena. Y ahora sí, pasemos al trading, que creo que ya los he cansado un poco con una introducción tan larga. Vamos a ello. Hola a todos, estimados amigos. En este video yo les ofrezco comercializar utilizando el integrador Awesome. También en combinación con este análisis, nosotros vamos a utilizar un análisis técnico, o sea, a la hora de elegir los puntos de entrada, también vamos a analizar la situación en el mercado, teniendo en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes, prestar atención también a los niveles de soporte y resistencia. Y además de esto, vamos a prestar atención a las velas en el gráfico y otras tendencias en el mercado. Vamos a ir buscando varias situaciones y utilizando este enfoque intentaremos ganar con ello. Yo mi trading hoy voy a comenzar con $95 y voy a aumentar este monto pues aproximadamente hasta 10.000. Obligatoriamente vean este video hasta el final y podrán ver qué me va a salir al final. También les puede encantar mi estrategia comercial y luego ustedes podrán comercializar con uso de estrategia y ganar con ello. Ok, por ello pues vamos a comenzar y aquí les quiero contar muy breve qué presenta este indicador Awesome. Está abajo en la pantalla y se compone del histograma de las columnas verdes y rojas. Cuando vemos que se forma el histograma rojo, el precio normalmente empieza a ir abajo.
O sea que cuando aparecen las columnas rojas podemos abrir una posición corta y viceversa. Cuando se forma el histograma verde, el precio empieza a ir arriba. O sea, aquí nosotros podríamos abrir una posición larga y también si vamos a analizar una situación con la zona de flat o cuando el precio no se mueva de forma expresiva, vemos que estas velas o columnas en el histograma son más chiquiticas y van cambiando sus colores. Muy a menudo por eso es complicado elegir el buen punto de entrada, porque las columnas en el indicador aparecen o verdes o rojas, así en las columnas no, y por eso nosotros no vamos a prestar mucha atención a las situaciones así y vamos a encontrar los movimientos más evidentes del precio y las señales del indicador. Ahora vamos a comenzar y vamos a encontrar el primer punto para entrar. Bueno, aquí el precio nos ha mostrado un crecimiento, pero en el indicador se forma la vela de color roja. Por esto vamos a abrir una posición corta porque yo pienso que el precio irá abajo antes en esta zona. El precio ha hecho su cambio y nos ha mostrado el bajón. Y aquí el precio se ha ralentizado un poquito y el crecimiento, lo que nos quiere decir que el precio tiene un buen potencial para bajar. Y vamos a ver cómo se cierra esta posición. Ver perfecto, amigos. Aquí, como han podido ver, el precio nos muestra un bajón y esta posición nos genera beneficios, o sea que el indicador en esta situación nos ha dado muy buenas señales y yo creo que es un buen comienzo. Vamos a seguir y analicemos un par de situaciones más. Acá el precio se mueve en la tendencia descendente y en el indicador aparece en el histograma rojo. Por eso vamos a abrir una posición corta porque hasta el punto mínimo del gráfico, más abajo todavía, hay espacio. Y como pueden ver, las máximas básicas aparecen abajo y el precio para abajo va más impulsivamente. Todo esto nos quiere decir con más probabilidad próximamente el precio seguirá yendo abajo según la tendencia descendente. Y aquí solamente nos queda esperar y ver cómo se cierra esta posición. Bueno, bien amigos, como pueden ver, el precio nos muestra un buen bajón y esta posición aquí nos genera ingresos. Perfecto. Yo les propongo seguir para analizar otra situación comercial. Aquí el precio sigue la tendencia ascendente y en el momento actual se está bajando. Nosotros aquí vamos a abrir una posición larga porque se forma el histograma verde y hasta la máxima anterior todavía hay espacio. También últimamente el precio empezó a ir arriba más impulsivamente y ahora se forma una vela verde impulsiva. O sea, que vemos que el precio tiene un buen potencial para el crecimiento y vamos a esperar, vamos a ver cómo se cierra. Perfecto, ¿verdad, amigos? Aquí lo que vemos es que el precio sigue nuestro plan escenario y nos muestra un buen crecimiento. De esta manera, esta posición nos genera beneficios seguros, o sea que el indicador en esta situación ha tenido razón y aquí nos ha ayudado a ganar. Y yo, mientras tanto, les propongo seguir para encontrar otro punto de entrada. Vale, el precio de adelante sigue arriba, entonces vamos a abrir acá una posición larga porque aquí se forman los histogramas verdes y vemos que el precio antes estuvo en la zona flat, pero luego empezó a ir arriba o siguió arriba con más impulso. Por eso el precio aquí tiene potencial para crecer. Y vamos a esperar los resultados de esta posición. Muy
muy bien. Aquí el precio siguió arriba y de esta forma, esta posición nos genera ingresos. Y ya en nuestro depósito tenemos $1000, un poquito más de $1000. Y como han podido ver, ya pudimos aumentar nuestro depósito inicial a nuestro monto inicial más de 10 veces. Es un muy buen resultado, como pueden ver. El indicador Awesome oscilador en combinación con el análisis técnico funciona muy bien. Por eso vamos a seguir y vamos a encontrar otras situaciones. Bien, aquí como pueden ver el precio nos mostró un crecimiento, pero luego ha dado para abajo y en el gráfico se formó el histograma rojo. Por eso vamos a abrir aquí una posición corta porque hasta el punto mínimo en el gráfico todavía hay espacio. Y abajo el precio empezó a ir más impulsivamente. Todo esto nos indica que el precio tiene un muy buen potencial para bajar. Y yo creo que próximamente el precio irá para abajo. Vamos a ver cómo termina esta posición. Bueno, bien. Como pueden ver, el precio ha mostrado un buen bajón y es donde generamos ingresos. El indicador aquí ha tenido razón, genial. Vamos a seguir y vamos por un punto más. Vale, aquí como pueden ver, hemos tenido la reversión del precio. Ahora el precio se está bajando y vemos el histograma rojo en el indicador. Por eso aquí vamos a abrir una posición corta porque las máximas básicas del precio van bajando y el precio va más impulsivamente para abajo, lo que nos hace comprender que el precio tiene un muy buen potencial para bajar. Y yo creo que acá 2 minutos nos van a ser suficientes, pues nos queda esperar y vamos a hacerlo. Bueno, muy bien. El precio, como podemos ver, siguió abajo y esta posición aquí nos genera ingresos. 2 minutos aquí también nos han sido perfectamente suficientes y aquí les propongo analizar una situación más. Vemos que el precio aquí va según la tendencia excedente y nosotros abrimos una posición larga porque se forma el histograma verde. Sí, abajo. Y como pueden ver, las mínimas básicas del precio en el que aparecen cada vez más arriba y arriba el precio va más impulsivamente. Y en la mayoría de los casos, con las velas verdes, todo esto nos quiere decir que el precio tiene un muy buen potencial para crecer. Por eso aquí vamos a ver cómo cambia el gráfico y cómo se cierra la posición. Bien, bastante bien. Como pueden ver, el precio estuvo en la zona de flat, pero con todo esto nuestra posición se cerró más arriba del punto de entrada. Por eso pudimos ganar acá. Y en el depósito ya tenemos $6500, o sea que nosotros ya nos acercamos seguramente hacia nuestro objetivo comercial. Por eso creo que una posición más por hoy sería suficiente. Así que vamos a ver otra situación comercial. Pues aquí el precio sigue la tendencia excedente, pero en el momento actual nos está mostrando un bajón. Por eso vamos a abrir una posición corta porque en el indicador se formó el histograma rojo y ahora vemos el precio más abajo de la mínima anterior y vemos que hay muchas velas rojas en el gráfico y esto nos quiere decir que el precio va cambiando el rumbo y próximamente quizás el precio seguirá abajo. Y pues vamos a ver cómo va a cerrarse la posición.
Pues miren eso, qué bien. Como pueden ver el precio, aquí nos está mostrando un bajón en esta posición. Aquí también nos genera ingresos, o sea, el indicador en esta posición sí que ha tenido razón y nos ha ayudado a ganar. De esta manera, ya en mi depósito tengo $12,000, un poquito más, o sea que nuestro objetivo por hoy sí que se ha cumplido. Por eso yo les propongo terminar nuestro trading de hoy, ¿vale? Hoy hemos comercializado utilizando el indicador Awesome y como pueden ver, esta herramienta en combinación con el análisis técnico sí que funciona muy bien y nosotros pudimos recibir buenos ingresos. Ustedes ahora también pueden utilizar este enfoque en su forma de trading, pero siempre vayan analizando las situaciones en el mercado en general, sin basarse solamente en los indicadores, en las señales del indicador. Con la experiencia y con este enfoque, todo les va a salir bien. Yo aquí me despido, pongan me gusta en este video y suscríbanse a mi canal. Les deseo mucho éxito en el trading y más posiciones cerradas exitosamente. Y así, queridos amigos, gracias por ver este video hasta el final. Este ha sido mi primer video, así que les agradeceré de corazón si dejan muchos likes, comentarios. Por favor, cuéntenme qué quieren ver en el próximo video, qué quieren que les muestre sobre el trading y también pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta que tengan sobre el mundo del trading. Estaré pues leyendo todas esas preguntas y tratando de responder todas sus inquietudes. No se olviden suscribir a este canal.